Aquí ya estás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Buenas noches ya. Un gusto saludarles como siempre en este programa de Voces para el Cambio. Mientras se acomoda ya todo el asunto. A través de la señal de CC ¿Dónde Radio, estamos? tu radio favorita. Teléfono en cabina 377-0424. CC Radio, tu radio favorita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches ya, amigos. Bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de su programa Voces para el Cambio. En este viernes 20 de julio, ya terminando el mes prácticamente en el último tercio del mes. Así es. Y el calor que empieza a apretar un poco más, y más aquí que no ha llegado todavía el aire acondicionado. Y en esta noche tenemos el gusto de acompañar en la cabina a nuestro buen amigo, excelente amigo, licenciado Héctor Montoya. Licenciado, muy bienvenido a su casa. Gracias por aceptar la invitación y gracias por acompañarnos. Creo que va a ser una conversación muy amena, muy ilustrativa. El licenciado es un excelente lector, un lector muy ¿qué diríamos? Hambriento de lecturas. Tiene muchísimas lecturas. Yo creo que si tuvieran que anotarse en su currículum le faltarían hojas ahí, tanto que ha leído, licenciado. Y además es una persona muy sensible, muy analítica, conocedora del tema político, pero sobre todo del tema humano. Y con él queremos platicar hoy sobre este juego de máscaras que desarrollamos los humanos a través de nuestra vida. Licenciado, buenas tardes. Noches. Usted mejor que nadie se puede presentar. Háblenos de usted, licenciado, por favor. No, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerte. La verdad que para mí es muy grato el estar aquí compartiendo cabina con alguien que estimo, que se le tiene todo el aprecio y sobre todo el que me permitas dialogar con tu público, el cual seguramente es un público muy atento Sí. a lo que aquí transmites, y la verdad es que pues agradecido contigo y todo tu público. Te cuento algo de mi trayectoria. Yo estuve participando como presidente fundador de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de Cuauhtémoc. Inicié como presidente de la carrera de Derecho. Posteriormente se compitió para la presidencia de toda la universidad en general. Y al haber esa elección, gracias al apoyo de todos esos estudiantes en su momento, catedráticos y demás, se llegó a tener la primera sociedad de alumnos que hasta hoy sigue vigente, con el ánimo de impulsar a la sociedad a practicar desde su ámbito, desde sus trincheras, ser una sociedad activa, participativa y proactiva. He trabajado en diversos despachos, he estado en el servicio público también, estuve como jefe de asuntos internos del jurídico de asuntos internos de Policía y Tránsito. Tuve un paso también en el jurídico de Conalep Aguascalientes, entre otras funciones que he estado dentro de la administración pública. Es decir, he estado tanto en el ámbito social como en el ámbito del servicio público. Conozco ambas etapas, he tratado de irme adentrando cada vez más para entenderlas mejor y así transmitir mejor los mensajes, pero sobre todo ser un ciudadano participativo. También he estado en pláticas con varios jóvenes, he dado pláticas en la universidad, en la UVM, he dado pláticas en la Cuauhtémoc, en la preparatoria de la cual egresé del arte y la ciencia, entre otras que me han hecho el favor de invitarme. De la preparatoria de artes. Sí. Está en la Alameda. Sí. Sí, ok. Bueno, pues el licenciado es abogado, ¿verdad? De profesión. Soy abogado. Abogado de profesión y político por vocación, o cómo estaría el asunto. También le gusta la política, ¿no? Bueno, la cuestión social. Exacto. Pero también la cuestión política, partidista, digamos. Sí, ya lo decían los antiguos, ¿no? Los filósofos, todos somos el son politicón, entonces solo lo que hago es agudizar algo que ya traemos innato al humano. Diario, desde que nos levantamos, hacemos política con nuestros familiares, con las personas con las que tenemos trato, y así vamos creciendo esa cadena que se va convirtiendo de alguna manera en lo que es la política cotidiana. Hacemos política, dice usted. Bueno, aunque el licenciado tiene todas esas facetas en su vida personal y profesional, también
le gusta mucho la reflexión, el análisis, la filosofía, que a fin de cuentas de eso se trata el asunto. Y conversando coincidíamos, o por lo menos en el tema, de por qué los gobernantes o por qué las personas actúan de una manera cuando son candidatos a un cargo de elección, lo decíamos en el contexto que estamos viviendo todavía, electoral, y por qué cuando llegan al poder o no cumplen por X circunstancia o simplemente mintieron para llegar. ¿Cuál es su apreciación, licenciado, en este sentido de que nos presentan una cara en el trayecto y cuando llegan, no? De hecho, usted que está muy al tanto de la información, de la noticia, se dará cuenta que ya en muchas personas, en no pocas oportunidades y en no pocos foros, le empiezan a reclamar a Andrés Manuel López Obrador por que no ha cumplido cuando ni siquiera tiene el nombramiento en la bolsa. Y ya le empiezan a reclamar que algunas promesas de campaña no las lleva a la realidad. Entonces, ¿cuál es su apreciación al respecto, licenciado? Sí, de hecho, pues vivimos en un mundo muy acelerado, donde la mercadotecnia nos ha acelerado mucho nuestras mentes y vamos un tanto adelante de lo que se vive en la realidad. Nos fijamos, te doy un ejemplo, todavía no es Navidad y ya desde octubre ya están promocionando los Santa Claus, ya los centros comerciales están ahora sí que ofreciendo todos sus productos navideños y siempre nos llevan un paso adelante de lo que es la realidad. Ahora sí que esta rapidez con la que vivimos no nos permite disfrutar el presente. Yo leía una reflexión de Juan Pablo II al respecto, donde decía que cómo la vida es curiosa, en el sentido de que cuando somos niños queremos ser grandes, jóvenes. Cuando somos jóvenes queremos ser adultos. Y cuando somos adultos nuevamente queremos volver a ser niños. Y lo único que nos conlleva es a no disfrutar ninguna etapa de nuestra vida por estar pensando más adelante. Nos amargamos. Nos amargamos, nos frustramos y no vivimos el presente. Precisamente este juego de marketing político, de la venta, de demás, nos ha llevado a vivir en un mundo acelerado. Retomando el tema, con lo de López Obrador, esto conlleva lo mismo. Todavía no entra en funciones, pero como ya estamos acostumbrados a esa brevedad de la vida, pues ya le estamos pidiendo resultados, ¿no? Entonces, sí es momento de esperar para ir analizando en base a su función. Ahorita no nos queda como ciudadanos más que otorgarle el beneficio de la duda. Ahora sí que como mexicanos, si se votó o no por él, debemos expresar nuestro respeto. De alguna manera, él va a ser nuestro presidente y nos va a representar. Entonces, si comenzamos denigrando a nuestras autoridades, nos denigramos a nosotros mismos. Es por ello que yo invito no hay que denigrar, sino hacer análisis constructivos, que a todos nos lleve a un ámbito bueno, a un ámbito de la propuesta, a un ámbito de la proactividad, pero sin caer en ese tipo de acciones que nos autodenigramos como mexicanos. Entonces yo más que nada invito a darle el beneficio de la duda y a estar trabajando con él constantemente como buenos activistas y más que nada estar vigilando pero de una manera proactiva, es decir, hacer nuestras funciones, hacer lo que nos corresponde como ciudadanos para en base a ello poder exigir cuentas a un gobernante que a fin de cuentas fue electo por la mayoría, eso se respeta, pero pues también por lo mismo que llevó una gran mayoría, lo llevó al poder, más comprometido hacia el pueblo a rendirle esas cuentas. Y es algo normal, o sea, también lo vemos con Donald Trump en Estados Unidos, lo vemos con muchos presidentes que no cumplieron las expectativas de los ciudadanos porque las expectativas fueron demasiado altas. Y muchas veces el político juega con las palabras para tratar de crearnos una realidad la cual no existe. Como bien lo decía Nicolás Maquiavelo en El Príncipe de Maquiavelo, él definía al político como un vendedor de ilusiones. Nos hace vivir en un mundo bonito, como te comentaba, por ejemplo, actualmente México está dolido, mucha delincuencia, mucho narcotráfico, el hartazgo hacia el político, muchos gobernadores en procesos penales que le fallaron a la ciudadanía. Todas estas situaciones que han lastimado al ciudadano nos hace ser un tanto sensibles, y al ser sensibles, pues es como toda presa.
¿Cuándo es el momento de que la presa ataque a su víctima? Cuando está en un momento sensible. Eso nos hace perder noción. Cuando el cazador ataque a su presa. Cuando el cazador ataca a su presa, se encuentra sensibles y por lo tanto, al decirnos palabras que queremos escuchar, nos da música para nuestros oídos y ello nos conlleva a darle toda nuestra confianza, que posteriormente, como son muchísimas las expectativas, causa un desaliento por no haberse cumplido. Te voy a citar una frase de Manuel Gómez Morín, uno de los 7 sabios de México. Él decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Debemos de ser conscientes, de ser objetivos, de que una persona no va a cambiar a todo el país, una persona no va a cambiar a todo el sistema. Eso es cuestión de generaciones. Y también de que nosotros le exijamos, porque el político... Y que participemos. Exacto. Yo te pongo un ejemplo, el político a fin de cuentas es como una marca, un producto que se promueve. ¿Y qué promueve una marca? ¿O qué es lo que te ofrece la mercadotecnia? Nada más, ¿verdad? Te va a ofrecer lo que el auditorio quiere escuchar. Claro. Y si el auditorio queremos escuchar mentiras, pues el político nos va a decir mentiras. Entonces, en nosotros está el aumentar ese grado de debate, ese nivel de debate, para que cada día sean mejores las propuestas y sobre todo sean más certeras. El otro día dejé de tarea darle lectura a un cuento que anda por ahí que se llama Sopa, algunos lo manejan como sopa de piedras y otros como caldo de piedras. No sé si lo has leído, licenciado, es un cuentito. Sí. De cómo la colaboración produce efectos positivos, ¿no? De una persona que llega, bueno, algunos también dicen sopa de clavos, una persona que llega a un pueblo donde nadie tiene que comer y entonces les propone que va a darles un platillo que no han probado, entonces él pone ahí en una olla a hervir unos clavos o unas piedras según la versión y le dice a alguien, usted traiga zanahorias y otro traiga calabazas y cada uno va aportando y les queda un caldo o una sopa riquísima, ¿verdad? Que no es tan complicado pues y cada quien pone de su parte algo, el logro común va a ser sustancioso, ¿no? Entonces no es el López Obrador quien va a transformar el país, sino la participación de cada uno. Quizá lo único que ha cambiado ahora es que hay quien pueda coordinar esos esfuerzos o haya alentado esa disposición, ¿no? Quizá mediante mentiras no en plano así absoluto, sino en la venta de ilusiones, de un mejor futuro, de un mejor porvenir, y que por lo menos, usted bien lo señala, pues le damos el beneficio de la duda, y las expectativas son muy altas, altísimas. Yo creo que son tan altas en la medida en qué tan abajo andaba la situación y incluso el estado anímico de los mexicanos, o de la mayor parte de los mexicanos, o de esos 30 y tantos millones que le dieron el voto. Es decir, usted también lo ha señalado, las mentiras funcionan en la medida en que el recipiendario de ellas lo permite, Sí. lo permite y las admite. Sí. Pero todos mentimos. Exacto. De hecho, si tú analizas el término persona, viene del griego, que es per sonar, es decir, para sonar. Para sonar. Para sonar. Esto se hacía anteriormente, dado que los griegos, pues en aquella época no existían micrófonos para llegar a ese público, entonces utilizaban máscaras, las cuales expresaban gestos o expresaban algo a través de lo que traían pintado. Entonces, esa palabra se deriva de ahí, de la persona, viene de los personajes que usaban máscara para transmitir algún sentimiento. Nuestra personalidad viene siendo la máscara que nos ponemos, más bien como una máscara en la cual la usamos para transmitir nuestros sentimientos y que define nuestras acciones. Entonces, ya es algo innato, pero yo me hago una pregunta. ¿Vivimos en un permanente baile de máscara, licenciado? Exacto, de ahí viene el término personalidad, el término persona, de esos personajes que usaban máscaras para expresar una situación. Pero si analizamos bien el contexto, no es necesario usar máscaras para transmitir. ¿Por qué mejor no nos acercamos más a nuestro auditorio? No necesitamos máscaras para transmitir.
A ver, desmenúceme. Sí, claro. Haz de cuenta, los griegos lo usaban porque ellos no tenemos micrófonos como nosotros lo tenemos para transmitir algo. Ok. Entonces, a través de la máscara, las personas que lo usaban, la etimología es per, sonar, para sonar. Entonces, en lugar de buscar una máscara para sonar, mejor hay que acercarnos a nuestro auditorio. El asunto es que vamos buscando esa máscara para sonar mejor o para impresionar. Exacto. El asunto es que todo mundo, creo que todo mundo, mentimos. Así es. Y el asunto es, ¿para qué mentimos? Los griegos está bien, y todavía los actores en el teatro o en el cine y demás pueden utilizar máscaras y asumir personajes. Pero nosotros en la vida cotidiana sí sería lo ideal que nos quitáramos la máscara y actuáramos como somos. Pero en razón de conveniencias, de convivencias, pues nos ponemos esas máscaras que nos limitan la comunicación y nos la ponemos porque tenemos miedo de ser vulnerables, ¿no? Exacto. Más que nada es eso. Nosotros pertenecemos, bueno, nuestros antiguos, ellos vivían en cavernas, se unían para protegerse unos a otros, ya sea de otras tribus o de otros animales que los pudieran devorar. Entonces esto los llevaba a formar sociedades. Y una sociedad siempre busca a su igual. Es decir, inclusive en los animales, vemos por ejemplo, los pájaros se identifican a través de su mismo canto, el gato a través de su maullido, el perro a través del ladrido. Esto los lleva a unirse porque se ven igual con igual. Esto genera una confianza porque es mi igual y por lo tanto lo acepto en mi entorno y lo invito a formar parte de él. Pero ese temor a que no nos acepten o a ser diferente de ellos, que eso nos genere un rechazo, pues nos ha llevado a usar distintas máscaras. Inclusive esto logra ciertos grados de depresión. ¿Por qué? Yo leía un libro acerca de este tema de suicidios que están a la orden del día aquí en Aguascalientes, de ahora que está tan de moda la depresión, la Estuvimos ansiedad. aquí hablando de depresión el lunes. Ya. Ajá. Y precisamente viene por ese tabú de pertenecer a una sociedad de la cual me siento que no soy parte. Por ejemplo, la televisión nos vende que solo es exitoso quien usa una buena camisa, solo es exitoso quien trae un buen carro, solo es exitoso quien usa una buena loción, entre otras tantas mentiras que nosotros como consumidores se las compramos y no las creemos, que es lo más preocupante. Y al no tener este nivel tan alto de vida, nos lleva a una depresión, a una frustración, que muchas veces termina inclusive hasta en suicidios. Y es parte de eso de lo que proviene la mentira, de querer ser o de querer aparentar lo que realmente no soy. Eso nos lleva a gastar de más, nos lleva a un estado anímico en una competencia muy fuerte contra nosotros, a una intranquilidad, y es lo que genera, pues son estos grandes números de suicidios, de poca calidad de vida. Leí por ahí que luego, que sin mentiras la humanidad o la vida sería muy aburrida, sin mentiras. Por ahí tengo la expresión esta, no sé qué tan real sea. Pero el hecho es que mentimos, ¿no? Y mentimos desde siempre, y mentimos básicamente por sobrevivencia, licenciado. No nos aceptan, pero ese quererse sentir aceptado en un círculo determinado implica también sobrevivencia, ¿no? Claro, y te voy a mencionar algo que me parece muy importante. La primera mentira inicia en mentirnos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos una cosa, decimos otra y actuamos de otra manera. Entonces desde ese punto ya me estoy mintiendo a mí mismo. Y si no soy capaz de ser honesto conmigo, no voy a ser capaz de ser honesto contigo, ni con quien se me acerque en el transcurso del camino. Entonces, desde nosotros viene el mentirnos. Simplemente nos ponemos algún propósito, ¿no? Pues ya, ahora que decías de lo de los libros, ¿no? Un decir, yo voy a aventarme 2, 3 libros por mes, pero luego se me baja el ánimo y ya no me los aventé, ya me menté a mí mismo, me hice yo un propósito el cual no cumplí.
¿Cómo andan con sus propósitos de año nuevo, señores radioescuchas, televidentes? ¿Cómo andan con sus propósitos del 2018, por cierto? Así es. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? La verdad es que muchas de las veces comenzamos por mentirnos a nosotros mismos. Se genera un entorno donde lo transmitimos todos y bueno, pues se llega al grado de las mentiras. Por ejemplo, también en el México antiguo se entendía que incurrieran a mucha base de mentiras por el modo en que fueron conquistados, a base de violencia, a base de saqueos, les quitaban sus territorios, sus Lo cual pertenencias. no ha cambiado todavía, Liceo. Exacto. Persisten costumbres así, aunque ya no son extranjeros los despojadores. Sí, yo escuchaba por ahí una frase que la esclavitud nunca termina, solo se va modernizando, va actualizando, ¿no? Es decir, por ejemplo, anteriormente los esclavos usaban cadenas y ahora usamos celular, ¿no? Somos esclavos de la tecnología, ¿no? Exacto. Nos quedamos sin pilas, nos quedamos sin señal y andamos sufriendo Preocupados. horrores, ¿no? Sí, y sobre todo somos esclavos del marketing, es decir, todos queremos un celular caro, todos queremos algo relevante para que digan, no, pues esa persona sí vale, porque la tele me está diciendo que solo el que trae es exitoso. Entonces incurrimos en esas mentiras, y anteriormente lo hacían, mentían para cuidar su territorio, para cuidar su familia, para cuidar su casta. Sobre todo ellos lo que les preocupaba era que les invadieran sus tradiciones, sus creencias, esa casta que tanto les preocupaba, y de alguna manera pues ellos incurrían en mentiras para tratar de evadir esas situaciones y sobre todo tratar de proteger. Es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Les digo, porque por Así ejemplo, es. en la propia naturaleza, algunos seres vivos tienen esta facultad de transformarse, de camuflarse, ¿no? Desde, no sé, los camaleones clásicos, las plantas carnívoras, etcétera. Muchos seres vivos tienen esta posibilidad, pero ahí hablaríamos de otra cuestión distinta, es decir, cuando hablamos de estos seres o de estas circunstancias, pues se refiere específicamente a la sobrevivencia, pero a veces mentimos, siempre que mentimos es porque tenemos una ventaja para obtener, ¿no? Esto es cierto, pero luego a veces mentimos ya nada más como por pura costumbre, ¿no? Y sobre todo en el terreno de la política casi se han vuelto sinónimos, mentiroso, político. Exacto. Sí, la verdad es que la política se ha denigrado mucho. Actualmente pues nadie quiere participar en ella por lo mismo, pero al no querer participar Y ahora menos que les van a bajar el sueldo, ¿no? Exacto. Se lo ha anunciado López Obrador. Sí, y la realidad es de que debemos ser conscientes que espacio vacío alguien más lo debe ocupar, ¿no? Si yo me considero, si tú te consideras un ciudadano honesto, ejemplar, pues participa, participa, no hay que dejar campo libre a las personas que llegan, la persona que invierte para llegar a la política la va a ver como un negocio. Al invertir es porque va a requerir ganancia y ahora sí que sin importar de dónde prevengan la misma. Entonces, sí es importante que todos los ciudadanos participemos, que no dejemos esos huecos de poder, porque alguien más los ha de utilizar. Y lo peor de todo es que esa persona que tú dejaste llegar es la que te va a gobernar. Y es la que va a influenciar desde tus finanzas, desde tu empleo, en muchos puntos de nuestra vida cotidiana influyen y nosotros no lo sabemos y de una manera fácil decimos, no me gusta, yo ya no participo. Pues sí, pero está dándole la oportunidad a los que sí les gusta hacer negocio de la política de llegar fácilmente. Entonces debemos de hacer un análisis muy importante, muy objetivo de llegar a esa situación de que ahora sí que entrar a esa discusión que se creó primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, que se creó primero, si el político corrupto o el ciudadano corrupto, si el poder corrompe o llegan los corrompibles al poder. No sé qué opinas tú de esa frase que yo leía con Sergio Sarmiento. ¿El poder corrompe o son los corrompidos los que llegan al poder? Yo creo que son las dos cosas, Mire, en mi experiencia, yo participé en la política hace muchos años. De hecho, tengo por ahí pendiente un artículo que voy a publicar en Crisol, espero la próxima semana, en la que mezcla pues la experiencia personal con mi punto de vista, ¿no? De acuerdo a este tema que usted señala.
En el partido en que yo estuve, que era el Partido Demócrata Mexicano, Partido del Gallito, partido de ideología social cristiana, no llegó al poder. Hace 30 años desapareció prácticamente porque no asumió o no quiso sumarse al reconocimiento oficial de un resultado que consideraba que no era legal, que no era lícito, y entonces, para no negociar con la verdad que sostenía, pues prefirió perder el registro y desaparecer que mentir y ser cómplice de algo que en su opinión, de los dirigentes de aquel momento, no era real, ¿sí? Entonces, la gente honesta no siempre llega al poder, en ese sentido. Sin embargo, hubo 2 o 3 por ahí, incluso aquí en Aguascalientes, me tocó, porque perdí en ese momento la posibilidad de ser diputado local, un par de personas que llegaron como diputados, y uno de ellos, por lo menos, lo primero que hizo fue cambiarse al PRI. Entonces, llegó como emergiendo de un partido con mucha hondura moral, con mucha fortaleza ética, y sin embargo, pues él estuvo en la oportunidad, se le dio la oportunidad, y lo primero que hizo fue cambiarse. Entonces, en ese sentido, era una persona corrompible, digamos, no un corruptible, y lo hizo. Para nosotros fue una traición, en fin. Creo que la frase tiene su fondo, tiene su verdad, ¿no? El asunto es, ¿qué hacemos entonces? ¿Por dónde transitar si a cada momento tendremos que enfrentarnos con la mentira? En la vida cotidiana, y usted que se ha desempeñado en el servicio público, que se ha desempeñado en la abogacía, pues se dará cuenta que estas dos profesiones están muy vinculadas con la mentira. Los abogados también tienen lo suyo, ¿no? Claro. Sí, tan es así que, como lo decía en la película El abogado del diablo, ¿no? Yo como tu abogado, tu cliente, dime las mentiras, dime las verdades, que yo me encargaré de hacer las mentiras, de formularlas, ¿no? Entonces sí, la verdad es que también el medio de la abogacía sí es criticado por esta situación, pero pues también te voy a comentar algo. Más que nada, sabemos que la política es una carrera de resistencia. Por mucho que se tiene que ser sobre todo disciplinado, y la oportunidad va a llegar sola. Ahora sí que no desesperarse. Fui a una conferencia de un japonés, el cual comentaba que tarde o temprano la disciplina termina superando al talento. Entonces, la conducta, las emociones se transmiten. Si yo vengo con el ánimo abajo, con negativo, pues lo voy a transmitir, y al último todos vamos a ser negativos, esto se va a contaminar y no vamos a llegar a ningún puerto. Sin embargo, si nos mantenemos con una actitud positiva, una actitud de servicio, una actitud honesta, se va transmitiendo y tarde o temprano va a rendir sus frutos. Ahora sí que quien sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha. Debemos de ser muy disciplinados, muy constantes, y tarde o temprano esa puerta se va a terminar por abrir y nos va a permitir estar en el servicio de la sociedad. El agua, la gota de agua, perfora la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Es el lema, me gusta mucho el Colegio Portugal, gota acaba rápido. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, pues ahora sí que ser honestos con nuestras creencias, con nuestros principios, con nuestro actuar el día a día, y tarde o temprano todo tiene que rendir sus consecuencias. Y ser honestos en el sentido de tener una congruencia con lo que se piensa, con lo que se dice y con lo que se hace. ¿Por qué? Porque el pensamiento se convierte en palabra, la palabra se convierte en acción, y la acción se convierte en consecuencia. Entonces nosotros vamos la idea determinando. se convierte en palabra. Claro, la idea se convierte en palabra, la palabra se convierte en acción, y la acción se convierte en consecuencia. Es complicado, sobre todo en últimos
tiempos, licenciado, hay una definición de ética que tiene que ver con la congruencia, con la coherencia, con la consistencia personal. De Fernando Sabater, dice que después de estudiar muchos años la ética ha llegado a la conclusión de que se reduce a algo muy simple, ¿no? Prudencia para sobrevivir, valor para vivir y generosidad para convivir. Así que en eso se resume. Y la prudencia para convivir, la prudencia para sobrevivir también, o sobre todo, tiene que ver con estos nuevos torquemadas, en estos nuevos inquisidores que se encuentra uno, sobre todo ahora a raíz y a la luz de lo políticamente correcto. Nos obliga a mentir, digamos, nos obliga a fingir para no sentirnos excluidos. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de participar en estos grupos de chat, ahora en el WhatsApp tan socorrido, pero los partidarios de lo políticamente correcto se han vuelto las nuevas buenas conciencias irreductibles, irrebatibles, dictatoriales, que no te dejan más que son 2 o 3 caminos para ser prudente: o sonreír o darte de baja de los chats, no confrontar, Claro. porque es muy complicado con esta gente tan obcecada debatir, dialogar, llegar a consensos, ¿no? Entonces te obligan a mentir en el sentido de, digamos, que darle la razón, darles el avión para no pelear. La sociedad misma nos ha vuelto mentirosos, nos ha exigido ser de doble cara o de 20 caras. Exacto. Y te digo, más que nada, es algo particular, ¿no? Decían varios psicólogos, varias personas, inclusive antiguos filósofos, que si somos capaces de asearnos diario, de peinarnos, de cuidar nuestro exterior, ¿por qué no cuidamos también nuestro interior? Así como nos peinamos, también hay que cuidar lo que pensamos, también hay que cuidar qué tipo de pensamientos me están llegando hacia mí. Ahora sí que nuestro cuerpo es un regalo el cual nos hizo la naturaleza o Dios, o como se le quiera llamar. Dios, lo llamaría Ajá, yo. Bueno, Dios, yo. el cual se le debe de cuidar. Y sin embargo, pues muchas veces, por ejemplo, ahorita vemos la sociedad muy propensa a paros cardíacos, muy propensa a cáncer, muy propensa a muchas enfermedades, y toda enfermedad inicia con nuestro interior, con lo que tenemos en la mente. Sí, ayer platicábamos justamente un poco de este tema con el maestro Rafael Ramos, sobre biomagnetismo, si Sí. no recuerdo mal, es la palabra correcta, y justamente esto, ¿no? La idea que se clava en el cerebro, de donde se somatizan las Exacto. cuestiones, y esto es válido para todos los terrenos, ¿no? Si no tenemos una mente limpia, pulcra, pues nuestros actos van a ser... En un reflejo, nuestros actos van a ser los que definen nuestra personalidad, y nuestra personalidad va a ser nada pulcra porque nuestros pensamientos no son pulcros. Entonces, partiendo de ahí, no debemos de preocuparnos tanto por la sociedad, no debemos preocuparnos tanto por el político o por el que nos rodea. Debemos de iniciar preocupándonos por nosotros. ¿Qué tipo de lecturas hago para alimentar a mi mente? ¿Qué tipo de conversaciones y con qué personas tengo al día que ayuden a mi mente? Hay gente tóxica de plano. Exacto. Hay mucha gente tóxica y, como yo te decía, las actitudes, las conductas, las emociones se transmiten y son contagiosas. Entonces debemos de tener cuidado especial en nosotros, y una vez que nosotros estemos bien, ya podemos transmitir y exigir que se nos cumpla. Ahí hay un tema en psicología donde dice que nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos solo van a percibir lo que la mente quiere percibir. Y pasa que muchas veces estamos en un nivel de autoestima bajo y surgen oportunidades de trabajo, oportunidades de conocer a personas que nos ayuden a crecer, pero como en la mente no estamos preparados para ello, momentáneamente las rechazamos. Sin querer nosotros, ahora sí que de manera inconsciente, estamos rechazándolas, esas oportunidades, tanto de crecimiento personal, emocional, económico. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está preparada para ello. Entonces, si queremos un país bien,
un país, sobre todo, que cumpla nuestras expectativas, porque me viene a la mente lo siguiente: todos pensamos que algo es injusto hasta que nos sucede a nosotros. Muchas veces somos apáticos al pensar y al sentir de las demás personas hasta que no nos sucede a No somos nosotros. empáticos, no hay empatía. No hay alguna empatía. Y bueno, si no nos entendemos ni nosotros, mucho menos vamos a entender a nuestro círculo principal. Entonces, sí es necesario trabajar en nuestro aseo mental e irlo alimentando. Ahora sí que nuestro cuerpo no solo es físico, también es energético, también es emocional. Y no, hay varios alimentos, ¿no? Desde el alimento para el cuerpo físico, que es la comida, hasta para lo que es lo emocional, lo que leemos, las palabras que escuchamos, Las que decimos. Inclusive... De hecho, la Biblia dice, ¿no? Eliseo, perdón. Sí, adelante. Si me la atravesé, perdón. No, solo lo recuerdo cuando decían de Cristo Jesús que comía con los pecadores y decía que no era... no dañaba lo que consumíamos, sino lo que salía de nosotros, es decir, mucho las palabras que tienen que ver con nuestro actuar. Y en ese sentido, la alimentación, como usted bien lo señala, no es solamente la cuestión física, biológica, sino lo que somos, energía, espíritu, etc. Claro, inclusive me viene a la mente un libro de los cuales me agradó mucho, se llama Los Cuatro Acuerdos. Él habla sobre las culturas, si mal no recuerdo, chichimeca. Exactamente, no lo recuerdo el origen, sí, pero se refiere a las culturas ancestrales. Sí. Que a mí personalmente no me gustó mucho, pero bueno. A mí me llamó mucho la atención este libro por un tema del cual me llamó mucho la atención, donde ellos a las palabras les llamaban hechizos. ¿Y por qué les llamaban hechizos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy con una persona, la veo, tengo años sin verla, la saludo y le digo, pues sabes que te veo enferma, te veo muy pálida, te veo muy triste, ¿qué te sucede? Aunque realmente no esté, se lo va a terminar creyendo y va a terminar asumiendo esa situación al grado tal de enfermarse. Si yo una persona... Te ves muy bien, ¿qué repuesto estás? ¿Verdad? Vamos a un corte para leer mensajes. Ok, adelante. Vamos con un corte iniciado. Leemos a ver si tenemos por ahí quién está en línea con nosotros. Y regresamos aquí a Voces para el Cambio. Estamos platicando con el licenciado Héctor Montoya sobre el juego de máscaras que jugamos toda la vida, las mentiras que luego con las que solemos sobrevivir. Regresamos en un momentito. Y mientras vamos a echarle un vistazo a ver qué hay por acá. Adelante. Déjeme checar aquí Cabina 377-0424. CC Radio, tu radio favorita. Hay muchos. Dios, Hay muchos. ya va acabando. Ya, pues por eso. A través de la señal de CC Radio. Siguen en vivo. Radio No favorita. tengo el... Préstame tu... es que tampoco está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puedo checar los Contigo comentarios? ahí. CC Radio, desde Aguascalientes. Vete a la página. Déjame ir a la El gobierno página. municipal diseña nuevas ciclovías para mejorar la circulación de unidades no motorizadas, ofreciendo seguridad a sus tripulantes, posicionando así a Aguascalientes en una de las ciudades con Vamos a mejor ver, nivel de infraestructura estamos ciclista. aquí en Tú el eres Face. Aguascalientes, Adelante. el corazón de México. Válgame Dios. Ayuntamiento de Aguascalientes. No, se fue. Es momento de demostrar que en Aguascalientes sí tenemos talento. Si sabes cantar, tocar o conoces a alguien que lo haga, contáctalo con nosotros a través de nuestro teléfono en cabina Vamos a ver. 377-0424. Vamos a hacer noticias. Escúchanos No tengo aquí nada. 19 horas. Solo Hacer en la señal de noticias. CC Radio, tu radio favorita. Aguántame un segundito para... Es que no localizo C noticias. Consultorio odontológico especializado familiar, clínica y laboratorio, Entramos en odontología integral, 40 segundos. rehabilitación total y funcional,
ortodoncia, atención especial a diabéticos, costos Manteniéndonos accesibles. aquí estoy. 1.53. Tiene 4 me gustas, pues se me hacen Urgencias al poquitos, pero bueno, 199-7481. quisiera como muchísimos más. 4 de la tarde a 8 de la noche. Mentiras, las mentiras. De la mañana a 2 de la tarde. Doy play, ¿verdad? Visítanos en Avenida de la Convención Sí, Poniente, si no, no va a faltar No voy a 17, poder. interior de Se ve como Consultorio congelada la Odontológico imagen. Especializado Saludos. Familiar. Muy bien, saludos Espérame. Saúl García, todavía no, ¿verdad? ¿Ya o todavía no? Estás escuchando CC Radio desde Aguascalientes, México. Además, el objetivo es mentir, es evitar un daño. Muy bien, regresamos aquí a Voces para el Cambio con el tema de las mentiras. Licenciado, tenemos por aquí saludos de la maestra Gaby Román, Garolo Queen. Saludos, maestra, es un gusto siempre contar con su presencia. Saúl García, saludos por allá. José Luis de Lira, saludos, José Luis de Lira. La maestra Garolo, Gaby Román Loera, dice: en sentido positivo, a veces mentir es evitar un daño a alguien. De ahí las mentiras del tipo piadosas. Visto así, las mentiras piadosas son aceptadas o aceptables moralmente, licenciado. Leti García, saludos. Roberto Guerrero Castro, saludos al licenciado Dr. Montoya, gran político, gran filósofo, pero sobre todo excelente ser humano. Gracias. Saludos, don Roberto Guerrero. ¿Qué opina, licenciado, de esto que nos comenta muy amablemente la maestra Gaby? ¿Es válido moralmente mentir para no dañar a alguien? Por ejemplo, ahorita que menciona usted de enfermedad, bueno, a ver, mejor usted. Sí, adelante, claro. Adelante. Sí, como ya lo mencionábamos, ¿no? Las mentiras piadosas, que es a lo que se refiere, para tratar de dañar evitar dañar a una persona. Y sí, muchas veces incurrimos en esa situación, inclusive muchas veces incurrimos hasta para tratar de dañarnos a nosotros mismos. Mas sin embargo, el mentir, una mentira conlleva otra mentira, y esa mentira conlleva una mentira más, y es decir, se va haciendo un cúmulo de mentiras que tarde o temprano terminan afectando más que beneficiar a la persona. Pero, por ejemplo, en el caso de alguien que está con una enfermedad terminal, es un caso extremo, ¿no? No es más piadoso, así como bien lo dice la palabra, o menos nocivo mentirle acerca de su estado de salud cuando ya no hay remedio, digamos, ¿no? Claro. Porque luego los derechos del enfermo son recibir 2 o 3 opiniones, etcétera. Pero alguien que tiene este tipo de problemas, o alguien que tiene problemas de autoestima, y si usted le dice que está gordo, flaco, alto, bajo, no sé, de cualquier manera le va a afectar, ¿es moralmente válido que le digamos una mentirilla por ahí? Mira, ahora sí que todo depende de distintos puntos de vista, ¿no? Y aquí entraremos un debate muy arduo, un decir, si tú me ves a mí enfermo, y a mí tal vez tú dices, no, yo no le voy a decir que está enfermo para no hacerlo sentir peor, o una mentira piadosa, así como tú lo manejabas, pero ¿qué tal que en mi sentir, en este sentido actuando yo como el enfermo, qué tal que yo quisiera que me dijeras la verdad para tener tiempo de pedirle perdón a todas las personas que ofendí, o para ese poco tiempo que tengo aprovecharlo en estar cercano a mi familia, o entre otras tantas cosas, de que si yo sé que me queda poca vida, la voy a aprovechar al máximo. Inclusive cuando sabemos que nos queda poca vida, es cuando mejor actuamos, porque ya estamos cerca de otra etapa donde nos entra ese temor. Decía el Quijote en su libro, ¿no? Habla de todas sus travesías que tuvo, de cómo andaba sintiéndose un soñador cabalgante con su Dulcinea, y al final regresa donde mismo a su casa, pero enfermo, a un punto tal de ya morirse. ¿Y qué es lo que dicen las últimas palabras del Quijote? La enfermedad o lo que es cuando estamos cerca de la muerte, es cuando más cerca también estamos de la cordura. Palabras más, palabras menos, pero es lo que daba a entender que justo cuando estamos cerca del hecho de morir, es justo cuando
más cuerdos y sobre todo más justos nos volvemos, por ese temor a ser juzgados, por ese temor a, bueno, más que nada objetividad de ya no ver más a nuestras personas, y pues nos volvemos ahora sí que lo más tiernos, los más justos, los más bondadosos, tal cual lo resume el Quijote, ¿no? Toda la vida es una locura, que volvemos a ser cuerdos justo cuando estamos a punto de morir. Entonces, si estamos loquitos todavía tenemos un rato aquí en este... exacto. plano. Entonces tal vez tú digas, bueno, pues yo voy a mentir a él para que no se agüite, es una mentira piadosa. Pues sí, pero qué tal que yo sí lo quería saber para aprovechar esos últimos minutos de mi vida. Pues yo creo que por eso lo importante es de ser congruentes, consistentes toda la vida, ¿no? Hay por ahí, no recuerdo el nombre exacto, es San Felipe Neri, o algún santo, leí, como ahora sí como diría Peña Nieto, en algún momento de mi vida, y luego todo el mundo crece y pierde la religiosidad, según esto, ¿no? Por este mundo de mentiras en el que Exacto. vivimos, en lugar de ser consistentes. Fíjate que hago un paréntesis brevísimo. Ya lo he mencionado aquí con algunos amigos. Me gustó, por ejemplo, la campaña de Michael Arriola en el DF, que a pesar de ser una ciudad muy avanzada, él se mantuvo muy fiel en sus principios y él votó, o más bien propuso medidas que se consideran reaccionarias, conservadoras, mochas, etcétera, pero me convenció su manera de ser congruente. Claro. O sea, no por el hecho de buscar votos modificó sus criterios. Bueno, y aquí este santo le preguntaban, si supieras que te vas a morir, ¿qué harías? Y él dice, yo seguiría jugando, seguiría en lo que estoy. O sea, eso es tener la conciencia tranquila, digamos, ¿no? Y no vivir en fingimientos. Claro. No es necesario estar así como que recuperar la cordura al final del día, al final del camino, al final de la vida, si se mantiene una vida coherente, si se mantiene una vida honesta. Y por otra parte, hablando de las mentiras piadosas y las mentiras, digamos, estratégicas, tú que has leído mucho, licenciado, usted que ha leído mucho, licenciado, el arte de la guerra. Claro. Pues si le revelas al enemigo todo lo que tú tienes, pues te pones muy vulnerable, ¿no? Entonces dice por ahí, si no recuerdo mal, si eres débil, has de creer que eres fuerte, y claro, si eres fuerte, has de pensar que eres débil. Exacto, y también menciona, cuando vas a atacar, no lo digas, y cuando no vas a atacar, simula que lo vas a hacer, para generar pues ahora sí, un desequilibrio emocional y mental del oponente, que es lo que yo te decía, cuando una persona se encuentra más vulnerable, es cuando es más proclive a ser víctima, lo que te mencionaba anteriormente, cuando recién iniciamos el programa. Y sí, la verdad es que las mentiras, pues es algo que ya lo traemos muy los humanos. Por ahí escuchaba yo una frase, ¿no? De que a la mujer se le enamora por el oído. Es por ello que los hombres utilizamos mucho el verbo, les hablamos de más. Y al hombre, exacto, sí, y al hombre se le enamora por lo físico, por lo visual. Por ello ellas usan maquillaje, Que también es una máscara. que a final de cuentas los dos casos. los dos mentimos. Los dos mentimos. Y cuando llegamos, entonces nos despojamos de todo eso cuando vienen los conflictos. Pero bueno, una vez que el enamoramiento y el amor es otro tema que luego sería interesante abordarlo. Cómo también se va transformando de esta atracción primera y cómo pues, hay que cuidarlo y demás. Y creo que la honestidad es fundamental en esa relación y en todo, en una relación de pareja y una relación de laboral incluso, ¿no? Pero como que nos cuesta mucho trabajo ser honestos, nos cuesta mucho trabajo no decir mentiras. Leía anoche algunos textos para comentarlos hoy con usted, y alguien por ahí menciona que decimos como 10 mentiras por hora. A mí se me hace una mentira, pero bueno, él lo mencionaba, así que decimos 10 mentiras por hora. Y también buscaba, así como que cuál es la primera mentira que se dijo, por lo menos para los creyentes y para quienes tenemos una actitud religiosa, si se quiere. ¿Cuál fue la primera mentira, licenciado? A ver, dígame. Pues ahí dice que cuando la serpiente le dijo a Eva y a Adán, ¿no? Si comen este fruto van a ser como dioses. Y a partir de ahí se desganaron un montón de mentiras. Así es. Y todas tuvieron que ver con la sobrevivencia. A lo mejor la propia serpiente, encarnación del príncipe derrotado, pues a lo mejor quería sobrevivir, ¿no? Claro. Y quería presas ahí. Y a partir de entonces pues vienen un montón de mentiras, ¿no?
tomado al pie de la letra o no. De cualquier manera pareciera que es como que una primera mentira que, como usted también lo mencionó, pues fue desencadenando otras muchas que nos ha hecho como género humano pues un género mentiroso, ¿no? Sí. Y sobre todo, te voy a decir algo. Por ejemplo, sobre lo que decías de vivir tranquilo, de lo que comentaba este santo cuando se acercaba la muerte. No sé, era joven. Andaba jugando y le preguntaron, ¿qué harías si supieras que te vas a morir? Jugando. Dijo, yo seguiría jugando. Pero te voy a decir algo, o sea, también conforme va terminando nuestra vida, va terminando nuestro ego. Todas las personas por naturaleza somos ególatras. Sí. Entonces ya en el momento en que estamos cerca del lecho de la muerte, ya no pensamos tanto en nosotros porque sabemos que ya nos vamos. Es cuando más comenzamos a pensar por los demás. Comenzamos a entenderlos, a ponernos en sus zapatos para realmente comprenderlos. Y eso es lo que se refiere al Quijote, que nos lleva a un grado tal de cordura. Nos hace lograr la cordura. ¿Por qué? Porque pues ya va terminando nuestro ego también, conforme va terminando nuestra vida, que muchas veces también nuestro ego nos lleva a mentir para buscar, puede ser un reconocimiento, buscar, pues ahora sí que algo que nos haga sentir arriba del grupo al que pertenecemos. Entonces sí. Que al fin de cuentas ya cerca del camino. Exacto. Que diría que el poeta, muy cerca del camino, yo te bendigo vida, pues ya no tenemos mucho ni que ganar ni que perder, ¿no? Entonces podemos ser lo que somos, podemos ser auténticos. Un buen ejercicio sería intentar ser auténticos desde temprano, para poder disfrutar más la vida, a lo mejor corriendo todos los riesgos de ser excluidos, ser señalados por ciertos grupos con los que no comulgamos, o los que no comulgan con estas ideas, pero creo que es más satisfactorio, ¿no? Quedarte con lo que tú piensas, con lo que tú eres, siempre que seas honesto contigo mismo. Sí, inclusive, volviendo al tema del libro de los 4 acuerdos, también ellos mencionan algo que me llamó mucho la atención. Te lo voy a releer para... De acuerdo. No me gustó la primera lectura, pero bueno, lo leeré con mucho gusto. Sí. A mí me gustó algo mucho de lo que mencionan, porque en uno de sus capítulos señalan que para hacer una vida honesta hay que vivir abrazados de la muerte. Es decir, anteriormente en pláticas que yo fui para sensibilizar y demás, nos ponían un ejercicio donde nos visualizáramos ya en el ataúd. Nos comentaban, mira, imagina que subes a un elevador, volteas, están todos vestidos de negro, subes el elevador y llegas al 3er piso, está una caja, están muchas personas llorando, están tus hermanos llorando, están tus hijos con una depresión fatal, está tu señora madre tristísima, deshecha, tu padre igual. Entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando? Avanzas hacia el camino, te paras frente a esa caja y resulta que el que está dentro eres tú. Al estar ante esta situación nos vienen a la mente muchos cuestionamientos de que, caray, si yo tuviera otra oportunidad de vida, ¿qué haría? ¿Cuidaría más a mi mamá? ¿Sería más cercano a mi padre? ¿Sería más comprensivo con mis hermanos? ¿Sería menos egoísta? ¿Atacaría menos a la sociedad? ¿Qué podría hacer? Porque ya cuando estemos ante ese supuesto real, ya no habrá una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué mejor que en base al entrenamiento? Pues ahora sí que tú analiza bien la palabra amanecer, ama, nacer. Hay que amar cada día que despertemos, cada amanecer, el amar, el nacer. ¿Por qué? Porque cada día es un nacimiento, una nueva oportunidad, un nuevo día, un nuevo contorno que debemos aprovechar para ir mejorando en nuestra persona. Entonces, ese ejercicio de la muerte, la verdad es que nos hace entrar en conciencia de mucho para ir trabajando el día a día y pues como lo menciona ese libro, ¿no? Vivir abrazados a lo que es la muerte. Pues sería interesante que los señores políticos se pusieran las pilas, se pusieran en estas reflexiones y antes de clases de oratoria y clases de imagen, tuvieran clases de ética, ¿no? Y clases de honestidad y de humanidad y de cumplimiento. Licenciado, pues ha sido muy grato, se nos fue el tiempo de voladísima
le agradezco mucho la presencia en este viernes, que de aquí nos vamos a cenar y nada. Sí, Digo, ¿verdad? nosotros no, cada quien en su casa se va a Claro. cenar y se va por ahí a echar una chela, qué sé yo. Disfrútenlo pensando en esto de la posibilidad de ser honestos, de una pieza, no importa correr los riesgos que sea, creo que es más sano en todo caso, pues vivir congruentemente que no hacerlo, ¿no? Nos quedamos por ahí con quiénes mienten más, si las mujeres o los hombres. ¿Quiénes creen que mienten más, licenciado? ¿Quién miente más, mujeres u hombres? Yo, en lugar de irme a cuestiones de género, pues lo hablo ahora sí que como en el sentido general, ¿no? De como humanos, es algo que ya traemos, que inclusive es un medio de supervivencia. Mentimos para, como usted bien lo mencionaba, sobrevivir y cuidarnos de muchas cosas. Para progresar. Ahora sí que esto yo no lo veo que sea cuestión más de hombres o de mujeres, sino es algo de humanidad, que ya lo traemos. Y a propósito de viernes, ¿es cierto que los borrachos dicen la verdad? ¿Usted qué piensa? Yo creo ¿Que que los sí. niños que los borrachos dicen la verdad? Sí, debe de ser, porque te voy a decir algo, lo que siempre nos delata son nuestros gestos. ¿Por qué? Porque la lengua sí la controla nuestra mente, pero nuestros gestos no. Y ellos al no estar en contacto, ahora sí que no tener Ellos, o sea, los borrachos. Exacto. O sea, no hablamos de no nada tener el personal. control total de sus sentidos, pues sí, pueden incurrir en esto de decir la verdad, ¿no? Ah, ok, entonces sí, ya sabemos. Pues muchísimas gracias, licenciado. Muy agradecido, gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que nos veamos por acá, Dios mediante, la próxima semana, 8 de la noche. Voces para el Cambio. El lunes está todavía por confirmarse la entrevista, pero el martes está por acá mi buen amigo también, Saúl Flores, quien mucho sabe de cuestiones de agua, cuestiones que tiene que ver con el líquido, así como con la cuestión administrativa, que en Aguascalientes, como ustedes saben, pues está concesionado a una empresa y próximamente habrá que revisarse la concesión. Vamos a ver cuáles son las implicaciones jurídicas que hay ahí, qué viabilidad para que continúe la concesión, en fin, algunas cosas que nos queden al alcance. El agua, un tema fundamental, básico de sobrevivencia. Licenciado, muchísimas gracias. Espero verlo pronto, muy pronto por acá de nueva cuenta. No, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme este espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, que hicieron sus comentarios, que le dieron me gusta a estas publicaciones. De verdad, infinitas gracias. Y pues no me resta más que agradecerle y comentarles que aquí quedó a la orden de todos. Hasta pronto, licenciado. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Y buenas noches.